Bienvenidos amigos espectadores. Estamos en el ciclo dedicado a la pasión de Jesús en cada evangelista. Hemos visto la pasión en Marcos y en Mateo, cómo cada uno de los evangelistas enfoca prácticamente todo su evangelio en función de cómo quiere que veamos luego la pasión. Según la práctica de la predicación de la primera comunidad, es que el proceso precisamente de encontrarnos con Jesús comienza precisamente con su pasión y con su resurrección. Esas son las dos grandes cuestiones que nos llevan a preguntarnos por Él. Y eso provoca una reflexión que los evangelistas recogen y le van dando forma en unas narraciones que escriben a modo de biografías y nos van hablando de un Jesús que efectivamente vivió, que es una realidad histórica, una persona como nosotros, pero que nos despierta muchos interrogantes, que al final nos coloca siempre en la situación de preguntarnos, pero este Jesús, ¿quién es? ¿Es un ser humano como los demás? Que lo es. ¿Pero hay algo más en él? ¿Tiene esto algo que ver con ese Dios del que él habla? Y precisamente esa profundidad y esa sensibilidad que expresa en su forma de vivir lo humano hace referencia a una realidad más profunda que le trasciende. ¿Hay algo de Dios en Jesús? Eso es lo que nos han ido contando Marcos y Mateo, tal como hemos visto los días pasados. Hoy nos vamos a hacer esa misma pregunta con el Evangelio de Lucas. Y para hablarnos de Lucas tenemos con nosotros a Rafael Fleta, un buen amigo, compañero, profesor en el Creta, especialista también en teología bíblica y que desde su experiencia, tanto pastoral como también académica, pues tiene un profundo conocimiento de lo que vamos a hablar precisamente en esta tarde. Por eso, amigo Rafael, Lucas tiene un panorama y una panorámica de su evangelio en esa misma perspectiva que lo tiene Marcos o que lo tendrá después Mateo. Pues realmente sí, porque el relato de la pasión en Lucas viene a ser o tener la misma importancia que el relato de la pasión en Mateo y Marcos. Es el culmen de toda la vida de Jesús. Curiosamente, comienza con la infancia, como en Mateo. Marcos no tiene infancia, pero a partir de la infancia ya se va encaminando el relato hacia la pasión, porque la pasión es el relato más importante, el que más impresionó a los discípulos, y todo converge hacia la pasión. Ya desde la infancia, Simeón, el anciano, dice que Jesús va a ser signo de contradicción, le dice a María que una espada le atravesará el corazón. Jesús está celebrando la primera Pascua en el templo, en la infancia, y celebrará la última Pascua al final del Evangelio. En las tentaciones, Satanás no puede con Jesús, pero se espera al momento oportuno, que será el momento de la pasión, para echar abajo toda la obra de Jesús, sobre todo a través de sus seguidores, que serán realmente los que sean tentados para que Jesús no pueda llevar adelante su anuncio del reino. O por ejemplo en la transfiguración también. En la transfiguración se nos habla del éxodo de Jesús, del paso de Jesús, es decir, del paso hacia la muerte. E incluso llegan los tres relatos donde se nos dice que va a llegar la pasión. Todo está enfocado hacia la pasión, incluso en la misma pasión de Lucas aparecen todos los títulos de Jesús que están incluidos en el Evangelio. Está Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Mesías, Señor, el profeta que tiene que llegar, el elegido, todo converge hacia la pasión. Pero la pasión sería el desmentido radical de la espera que tenían desde un sentido de Mesías muy poderoso, muy magnífico, a lo grande, a lo rico diríamos hoy, a lo poderoso, y que había una tradición en su pueblo
de espera de ese Mesías. Entonces, que ese Mesías termine crucificado como los malhechores en la cruz, parece como un choque muy fuerte o un desmentido. Sí, pero ya la respuesta viene dada desde la reflexión en el profeta Isaías. Jesús es, por una parte, el Mesías, pero eso se corrige con el siervo doliente. Entonces, no es el Mesías triunfalista, sino es el Mesías que entrega la vida por una misión. Por tanto, la corrección hace posible la pasión. Realmente, visto desde el punto de vista judío, Jesús nunca puede ser el Mesías, porque no ha triunfado y ha muerto en el leño, en el árbol, en la cruz. Pero para los cristianos sí, porque Jesús pasa a ser la figura del siervo que se entrega, del siervo doliente. Lo que ocurre que incluso para los cristianos, que hemos tenido momentos de tradiciones muy a lo grande, el, el ver la figura de Dios reducida primero a la dimensión humana y segundo además no a la dimensión humana más brillante ni más poderosa, sino a la dimensión humana más inhumana, más extremadamente rechazada, reducida a un desecho, a una piltrafa, como aparece en el Ecce Homo. Para eso, incluso para los cristianos, eso es muy duro, muy fuerte. Sí es duro, pero no hay que olvidar nunca que la pasión es un camino hacia la resurrección. Viene bien recordar el capítulo 5 de Hebreos, donde dice que Jesús aprendió a obedecer sufriendo. Es la reflexión sobre el sentido del sufrimiento, la obediencia para abrir otro camino, que es el camino de la resurrección. Por tanto, la pasión contemplada tal como es un sufrimiento, pero el cristiano no se queda nunca con el sufrimiento, porque el sufrimiento es solamente un peldaño hacia la gloria. Aunque, como digo, la pasión es tan impactante que los primeros discípulos la recordaron y fue el primer bloque del Evangelio. Todo lo demás se cosió al lado de la pasión. Claro, no me extraña que efectivamente recogieran esa tradición como primera, porque es la más impactante, pero también es la más escandalosa, es la más cruda, y es lo que de alguna manera provoca en nosotros, cristianos incluidos, la gran interrogante sobre nuestra propia fe. Es decir, realmente Jesús, un Jesús que como figura humana es simpático, como figura humana es genial, esa sensibilidad que él tiene, sobre todo en Lucas, esa atención continua con los necesitados, con los marginados, ese estar pendiente de ver quién no está integrado en el camino, ¿no?, de la vida, ¿no? Pues eso resulta simpático. Pero cuando llega ya la situación de encontrarnos con un hombre arrastrado por el camino hacia el Calvario, cargado con una cruz que era el signo más detestable al que podía ser condenado un ser humano, coronado de espinas, hecho de una mofa, una piltrafa, y ver en esa imagen la imagen ideal del ser humano y la imagen real de un Dios, eso es muy duro siempre, ¿no? Sí, pero como digo, la pasión es una consecuencia de la vida y del mensaje, pero la pasión es un paso hacia otra realidad más gloriosa. Pero sí que realmente es escalofriante ver la figura de Jesús en la pasión, aunque Lucas la dulcifica, no es tan duro como Marcos. Lucas dulcifica porque tiene, podríamos decir, una cristología más alta que la de Marcos. Entonces, incluso en Lucas se llega a obviar la flagelación, los golpes a Jesús en gran parte, la coronación de espinas, Jesús no va atado como detenido. Es decir, sí que hay sufrimiento, pero Lucas lo ve de otra forma distinta. O sea, que el Jesús de Lucas sufre menos. Sufre igual, pero Lucas lo va ocultando. O sea, Porque sería para Lucas denigrar a Jesús, sobre todo para aquellos lectores de Lucas que son ya, bueno, paganos griegos romanos, que quizá no entendieran exactamente todos los sufrimientos que padecía Jesús duramente en la pasión. permíteme entonces hacer un pequeño paréntesis
porque, según lo que nos acabas de decir, Lucas tiene en cuenta primero los hechos Sí, de la vida de Jesús, tiene en cuenta la tradición de su pueblo que esperaba un Mesías y que ellos se habían imaginado de una determinada manera, a pesar de que había una tradición de profetas que les habían llamado la atención: cuidado, que el Mesías no será lo que os parece a vosotros, que será de otra manera. ¿Y cómo será? Pues fundamentalmente será la imagen más solidaria con los más desgraciados. Y tercero, tiene otra cuestión, que Lucas tiene que plantear todo eso en el contexto de una comunidad a los que él quiere instruir en la fe, y que es una comunidad posiblemente muy alejada incluso de las tradiciones judías, por lo tanto del Antiguo Testamento, e incluso de las tradiciones culturales. es una comunidad muy alejada de la tradición judía, pero Lucas conoce muy bien el Antiguo Testamento. Aunque no lo cita explícitamente como Mateo, lo conoce muy bien. La iglesia de Lucas es una iglesia que hace su reflexión. Una reflexión 40 y tantos años después de la muerte de Jesús, y es una iglesia que en esa reflexión ve que se está estancando, que ya ha pasado mucho tiempo desde la muerte de Jesús, que los ímpetus iniciales se van apagando, que hay diferencias incluso sociales dentro de la comunidad cristiana, y todo eso se va a ir reflejando en el Evangelio y también va a aparecer de alguna manera en la Pasión, porque la Pasión recoge temas del Evangelio. Lucas ve el Evangelio suyo, su noticia sobre Jesús, como el seguimiento de Jesús. Hay que seguir a Jesús en toda circunstancia. Y esto aparece luego en la Pasión, con las dificultades que tiene el seguimiento y con referencias a después de la Pasión. Porque personajes tan importantes después de la Pasión como Esteban o Pablo aparecen reflejados, aunque no en nombre, sí en la Pasión. Por tanto, la Pasión va recogiendo también los temas que aparecen en el Evangelio. Por ejemplo, el tema de la oración, muy importante. En la Pasión tenemos la oración de Jesús en Getsemaní. Por cierto, Lucas no emplea los nombres arameos, sino que los traduce todos. Él no dice Getsemaní, sino el monte de los olivos. Y digo que, por ejemplo, allí hay una tradición donde Jesús ora hasta sudar gotas de sangre, o como de sangre dice, que realmente nos parece que es un añadido posterior al texto, o un añadido de Lucas, pero donde refleja cómo hay que rezar incluso hasta padecer. El tema de la oración es muy importante en Lucas, la relación con Dios a través de la oración. Incluso dentro del Evangelio de Lucas nos encontramos la oración una y otra vez, desde la infancia. Jesús aparece rezando en el templo, en las tentaciones Jesús enseña a rezar a sus discípulos, en la transfiguración Jesús muda el rostro y se le ilumina a través de la oración. La oración sigue siendo muy importante y es tema muy importante también dentro de la Pasión. E incluso otro tema muy importante es el perdón y la misericordia. Aparecen también dentro de la Pasión. Jesús muere perdonando. Aunque ese versículo 17 también parece que se ha añadido por Lucas, no está en Marcos, pero aparece perdonando a los que acaban con él. E incluso luego también perdona a uno de los dos malhechores, que es exclusivo de Lucas, y le ofrece la puerta del paraíso. Nos hablas de los temas más importantes que aparecen y insistes mucho en el tema de la oración. Háblanos un poquitín de la escenografía, es decir, cómo se imagina en su Evangelio Lucas la vida de Jesús y cómo eso le conduce hasta la Pasión. La vida de Jesús es un camino, como la de Un, todo cristiano, un camino. un camino, como Un la de todo camino cristiano, como la de dices, todo cristiano, o la de porque todo ser humano también. todo ser humano, pero un camino hacia Dios. Él va mostrando el camino, un camino profético, un camino ayudado por el Espíritu, un camino.
Y a ese camino pues se van añadiendo todos los que quieren seguir a Jesús. Y ese camino tiene una serie de características. Jesús, como digo, insiste mucho en ese camino, en la oración, en la misericordia y en la pobreza. Curiosamente, está reflejando qué ocurre con su comunidad. Una comunidad que se está estancando necesita rezar, necesita orar. Una comunidad que se está estancando y donde vienen las desigualdades sociales necesita compartir. Y eso lo reflejará Lucas a través de textos del Evangelio donde es importante saber qué hay que hacer con el dinero y cómo hay que compartir los bienes, y eso seguirá posteriormente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo hay que compartir. Y sobre todo en la comunidad hace falta misericordia, hace falta perdón. Y lo reflejará también en el Evangelio y lo reflejará en la Pasión, sobre todo. O sea, los tres grandes temas de Lucas, que para encontrarnos mejor o más fácilmente con Jesús, tres señales importantes Sí. que nos conducen hacia Él son la oración o reflexión, Sí. ¿no? El encuentro interior con Dios, ¿no? Sería. Por otra parte, el sentido del perdón, cuando dices misericordia, Misericordia y sentido del perdón. perdón. Creo recordar que es Lucas el que tiene en la parábola del hijo pródigo. Es exclusiva de él. El capítulo 15 de Lucas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, los tres son parábolas de la misericordia. Podríamos decir que sería muy bueno que recordáramos todos que ese capítulo 15 de Lucas es central para entender el Dios cristiano y como llamada también a la comunidad cristiana. Por supuesto, la misericordia es importantísima en Lucas. Con el prójimo hay que tener un corazón misericordioso, tener el corazón con el que padece, con el que sufre. Eso es lo que nos está diciendo Lucas, porque él habla desde luego desde su comunidad, pero esto es extrapolable a cualquier sitio. Pero en su comunidad se necesita misericordia. Parecido al que tiene un padre con el hijo más necesitado. Igual, él lo dice perfectamente en la parábola, pero no hay que olvidar las otras dos que pasan un poco desapercibidas, la oveja perdida y la moneda perdida también. Y la... Perdón. Sí, no, junto a la misericordia, como decía, también hay texto de Lucas importantísimo. Hay que rezar siempre, en todo lugar e incluso con violencia. Tenemos el texto de la viuda y el juez. La viuda que le va a pedir al juez justicia, el juez que no hace caso, la viuda que insiste y al final el juez dice voy a hacerle justicia, no sea cosa que me arañe o que me agreda. Esta parábola es una parábola de la oración, de cómo tenemos que insistir a Dios en la oración. De cómo tenemos incluso que enfrentarnos con Dios. Con Dios incluso, entiéndaseme, con violencia hacia Dios, Es decir, con fuerza. Justificaría de alguna manera a veces incluso algún tipo de oración blasfema, en el sentido de protestar a Dios y de lamentarnos que Dios a veces se nos esconda o se esté dormido. No, porque la oración consiste más, no tanto en pedir cosas concretas, sino en pedir a Dios, en pedir pero en ponerse al servicio de la voluntad de Dios. Pedir pero hágase, como dice el Padre Nuestro, según tu voluntad. Pero pedir siempre. Pero un poco incluso al estilo de Job, que se lamenta de que en la vida, cuando las cosas vienen mal dadas, a veces no lo encontramos tan fácilmente. No, por eso habla tanto de la insistencia en la oración, en toda circunstancia y en todo lugar. Y tercer gran tema de Lucas, nos insistes tú mucho, la pobreza. La pobreza como sensibilidad para con los pobres y la pobreza como actitud fundamental de desprendimiento en la vida, porque eso nos facilitará el encuentro con Dios precisamente en el encuentro con los pobres. Sí, Lucas, mirando a su comunidad, ve que hay muchas diferencias sociales. Entonces, él habla del comportamiento, diríamos, de la conversión, dicho de una forma más vulgar, a través del bolsillo. Es decir, hay que compartir con el necesitado. Y tenemos textos exclusivos de él, como el de Zaqueo, que es muy ilustrativo. Pero no solo eso, sino que continúa en los Hechos de los Apóstoles, con los primeros resúmenes que él va haciendo, donde la comunidad, entre otras cosas, comparte, y comparte con el necesitado.
Lucas realmente es el evangelio en este sentido más económico de todos. Hay que compartir con el necesitado, es algo absolutamente necesario. ¿Cuánto? Cada uno verá cómo lo hace, pero hay que compartir. Bueno, yo ya luego eso en la historia de nuestra comunidad, que ha sido un elemento importante, llegará un momento en que el Papa León XIII nos llamará la atención para que no solamente seamos solidarios y sensibles con los pobres, sino sobre todo el insistirá precisamente en ese momento porque es la gran urgencia de entonces, finales del XIX y todavía hoy, comienzos del XXI, él insistirá en que además de ser solidarios y sensibles, seamos inteligentes a la hora de practicar la solidaridad o la limosna que se decía antes, o la caridad, ¿no? Sí. Que seamos eficientes, inteligentes. De todas formas, en la Pasión aparece anecdóticamente un aspecto económico que es el dinero que se le entrega a Judas por una traición. Por una traición. Es curioso cuando se dice al principio de la Pasión que Satanás entró en Judas. Es decir, el discipulado, que también es tema principal dentro del Evangelio, aparece en la Pasión y aparece tentado. En primer lugar, Judas es el tentado y Judas cae ante la tentación. Cae y entrega a Jesús. Es curioso que diga que Satanás entró en Judas porque luego en la última cena, en la cena pascual, también entrará Jesús en Judas. Lo cual quiere decir que la cena no es garantía de seguir a Jesús. Hay que estar siempre precavidos. Y el otro que cae también es Pedro. Otro de los principales cae. Las tentaciones. Es curioso, las tentaciones de Pedro en Lucas son unas tentaciones también dulcificadas. Podríamos decir en estos tiempos que a modo de traición sería la corrupción. Pues sí. O sea, la corrupción aparta de Dios. Aparta de Dios porque es una entrada al mal. La corrupción es mal, el mal absoluto es mal. Entonces lo que le ocurre a Judas es que entra a través de la traición y del dinero, entra el mal en él, la corrupción. Por tanto, es el mal. O sea que sería una advertencia para nosotros de que toda tentación de entrar en esa dinámica de las corruptelas y de la corrupción tienen poco que ver con Dios y pueden significar para nosotros un apartarnos voluntaria o involuntariamente. Claro, porque además también es falta de misericordia. La corrupción es falta de misericordia para con el que lo necesita, evidentemente. Estamos ya en la Pasión. Sí. ¿Nos quieres hablar, por favor, de personajes que forman parte importante de la Pasión como protagonistas? Por supuesto Jesús, pero con Jesús, ¿alguien más que tenga relevancia en Lucas? Sí, en primer lugar Judas, que es el que parece desencadenar todo desde el principio, con la traición. Pedro, que falla también, aunque Lucas acaba disimulando un poco el fallo de Pedro. En Marcos las tres negaciones de Pedro se van incrementando y la última acaba en blasfemia. En Lucas son muy suaves y al final, en una escena propia de Lucas, dice que Jesús lo miró, simplemente diciéndole, reprochándole, pero dulcemente. Otros personajes importantes, las autoridades judías son los personajes más negativos de toda la Pasión, mientras que las autoridades romanas y los soldados quedan en buen lugar. Vamos a ver, Judas es cualquier tipo, digamos, de traidor, ¿no? Pedro es cualquier cristiano que de alguna manera también, pues, traiciona o es infiel, ¿no? En estas otras personalidades judías, autoridades judías, ¿a quién podríamos ver representado ahí de nuestro tiempo? ¿Tiene que ver algo con el sentido religioso actual? Pues podrían ser los intereses políticos. Intereses políticos, porque aparece el sumo sacerdote, autoridades judías, jefes del templo. Bien, el sumo sacerdote en aquella época tenía la responsabilidad de tener en orden al pueblo judío. Es decir, era
el delegado de las autoridades romanas para que no hubiera ningún levantamiento dentro del pueblo judío. Entonces, las autoridades judías y el sumo sacerdote prefieren entregar a una persona acusada de soliviantar al pueblo, para que la autoridad romana no ponga la mano en el resto del pueblo. Es decir, es un interés de acusar a una persona para que no padezcan más personas. Siendo autoridades religiosas, ¿no representarían también de alguna manera a la autoridad religiosa defensora de un estatus religioso? Era un estatus, las autoridades eran estatus religioso, porque el sumo sacerdote procedía de los saduceos eran la nobleza religiosa de aquel tiempo, pero el sumo sacerdote tenía en sí el cargo político y el cargo religioso. Por tanto, ese orden lo tenía que mantener. Y una persona que había sido acusada, o que por lo menos ellos acusaban ante Pilato, de soliviantar al pueblo, de decir que no había que pagar los impuestos, de decirse a él mismo Mesías y Rey, tenía que ser apartada de alguna manera. Y esas son las acusaciones que hacen delante de Pilato sobre Jesús. Tenemos Judas, Pedro, las autoridades religiosas, y has nombrado a Pilatos. Sí. ¿Qué figura y cómo queda Pilatos en la Pasión de Lucas? Pues en la Pasión de Lucas parece el abogado defensor, además del juez. 3 veces declara inocente a Jesús. 3 veces. Hay una de ellas, entre los versículos 13 y 16 del capítulo 23, que son propios de Lucas, donde hace un alegato de la inocencia de Jesús. E incluso la tercera vez, después de soltar a Barrabás, dice que Jesús sigue siendo inocente, pero que ante todas las protestas que hay y los problemas que hay, se lo entrega. Pero es curioso, él se lo tiene que entregar a los soldados para que lo crucifiquen. Sin embargo, ahí no queda claro en Lucas. Otra vez parece que lo entrega a las autoridades judías para que lo lleven a crucificar. Porque los soldados también quedan en buen lugar, son romanos. El mensaje evangélico se está extendiendo en el mundo romano. Por tanto, tampoco conviene dejar en mal lugar a la autoridad romana y a los soldados romanos. Cuando ya no se puede más, aparecen los soldados junto a la cruz, pero hasta entonces no intervienen en la pasión. O sea, hasta ese punto condiciona pues el mundo cultural y geográfico, ¿no?, en el que se escribe cada evangelio, que condiciona un poco la forma de orientar la culpabilidad o no de... Posiblemente sí. De todas formas, todos tuvieron culpa, pero se puede inclinar la balanza más hacia un sitio o hacia otro. Hay que tener en cuenta que cuando se escribe el Evangelio de Lucas ya no hay conversiones judías, ¿eh? Hay una separación ya entre el judaísmo y el cristianismo. Y al expandirse el cristianismo en el mundo romano, aquellos que escuchan el Evangelio no pueden oír que los mismos romanos, que son ellos, son los que han matado a quien se les anuncia. ¿Alguien más? ¿Alguna figura más? En ese... Sí, podríamos hablar de que delante de la cruz hay 3 tipos de personas que increpan a Jesús, ya en Marcos. Aparecen también en Lucas 3 tipos de personas increpando a Jesús, las autoridades, la gente, los malhechores, increpando. Pero Lucas lo compensa con otros 3 tipos de personas que van a mostrar respeto y favor a Jesús. El centurión, por ejemplo, dice, este es el Hijo de Dios. No, dice, este es el justo. Es decir, es inocente también. O sea, Pilato lo declara inocente. Herodes lo declara inocente. El centurión lo declara inocente. O sea, en la pasión vemos una idea clara de declarar a Jesús inocente. Están las gentes que lo contemplan de lejos y que vuelven dándose golpes en el pecho, por tanto están a favor de Jesús, y luego se dice que están los conocidos de Jesús de lejos también. Es decir, hay una compensación entre los que están contra Jesús, las autoridades, por supuesto, los soldados y el malhechor,
y los que están a favor de Jesús. Bueno, y finalmente Jesús muere. Mm. ¿Y qué ocurre a partir de la muerte de Jesús? A ver, Jesús muere, y curiosamente también en Lucas, de una manera más suave, no como en Marcos. No dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cambia de salmo. En vez de ser el Salmo 22.2, es el 31.6. Dice, a tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Es decir, primero muere tranquilamente, como se puede morir en la cruz, pero tranquilamente y perdonando. Curiosamente, como Esteban en Hechos de los Apóstoles, parece que ha hecho una armonización de los textos Lucas. Con la expresión de perdón, que era una de sus tres Y cuestiones. entregando el Espíritu, porque el Espíritu es tema principal en Lucas, tanto en el Evangelio, pero sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, es el Espíritu el que conduce a la Iglesia a través de los Hechos de los Apóstoles. Yo a veces digo, para ver la importancia del Espíritu, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, que es la misma obra de Lucas, la continuación, simplemente hay que subrayar cada vez que aparece Espíritu, Espíritu Santo y Espíritu de Dios. Y aparece muchísimas veces. Pero la pasión tiene una continuación, que es la resurrección, evidentemente. Claro, porque se me ocurre a mí, Jesús lo pasa muy mal al final y muere. Cualquier persona en nuestro mundo actual, pues puede ser por distintas cuestiones, un enfermo de cáncer, en un proceso muy doloroso y muere. En estos momentos, personas que están viviendo bajo una situación terrible de violencia y que puede ser que les ocurra que mueran o quedarse con un país arrasado, ¿no? Uh-huh. O una persona que está viviendo continuamente al filo del hambre, de la extrema necesidad y en situación que al final muere también. ¿No es la muerte de alguna manera la experiencia del fracaso de Dios? Es decir, para uno que busca responderse a la pregunta sobre Jesús, ¿realmente este Jesús merece la pena tenerlo en cuenta y significa algo importante para nuestra vida? ¿No es la muerte precisamente la negación a esa cuestión, a esa pregunta? Desde el punto de vista humano sí que es la negación, pero la pasión no se queda en el punto de vista humano, sino divino. Es decir, la muerte no puede con Jesús, por eso hay una continuación. Y tenemos la continuación en las apariciones, y cómo Lucas sobre todo nos dirá cómo se queda Jesús con nosotros cuando ya no lo tenemos físicamente. Y ahí tenemos Emaús. O sea que solo desde lo posterior a la muerte, solo desde la experiencia de la resurrección y el convencimiento profundo, es como adquiere sentido la vida y la muerte de Jesús, y por lo tanto también la nuestra. Claro, hay que Solo. interpretarlo todo, hay que interpretarlo desde la resurrección, si no se queda todo en la total oscuridad. Necesitamos la luz de la resurrección para interpretar la oscuridad de la muerte. Tendríamos ante nosotros una persona muy sensible, muy solidaria, muy buena compañera en el dolor, pero incapaz de solucionarnos el problema. No, hubiera sido un gran hombre dentro de la historia, con sus enseñanzas, con sus signos, prodigios, milagros, pero si hubiera quedado ahí, y la muerte seguiría siendo una barrera. Por tanto, el gran anuncio viene después, con la resurrección, pero la pasión y la muerte es el paso previo para la gloria de la resurrección. Y entonces lo volvemos a tener con nosotros. Claro que la resurrección también es, digamos, más que un hecho histórico, y una experiencia que sintieron los seguidores de Jesús y que nos la expresan, pero por desgracia no pueden darnos una razón contundente que pueda convencernos de que efectivamente Jesús resucitó. Es decir, ese problema nos sitúa precisamente ante una cuestión de vivir nuestra fe en un sentido continuo de interrogación y de duda. ¿Cómo vivir así y cómo salir de esa situación? Vivimos la fe que tenemos desde la experiencia y el testimonio de los apóstoles. Ahí entra en juego también la fe, porque la resurrección se escapa de nuestras categorías. Entonces vivimos de los primeros testigos
de la resurrección y vivimos también, como nos dirá Lucas, de reconocer nuevamente a Jesús a través de los sacramentos. Es decir, en Emaús, por ejemplo, ¿cómo se reconoce? Emaús, perdona, sí, porque es como una especie de narración precisamente Sí, existencial, ¿no? Es una preciosidad de cómo ahí Lucas nos refleja a todos nosotros en el proceso de la fe. Perdona que te haya interrumpido, sí, cuéntanos. en Emaús se reconoce a Jesús a través de la escritura y en la fracción del pan. Pero es que también posteriormente en Hechos de los Apóstoles nos dirá Lucas, el mismo Lucas, que se le reconoce a través del bautismo, cuando Felipe el diácono bautiza al ministro etíope. Por tanto, seguimos con la experiencia de Jesús. Los testigos vieron a Jesús, el mismo pero distinto, tampoco saben explicarlo exactamente. Y Pablo en el apóstol nos hablará también de este tema. Es el mismo Cristo transformado, tampoco se dan más detalles. A veces queremos saber demasiados detalles y no llegamos a todos los detalles. Queremos yo creo, en el fondo, percibir todo con los sentidos. Si no lo percibimos con los sentidos, no lo creemos. Y claro, si nuestra fe es razonable desde el punto de vista humano hasta el 90%, queda también el lanzarse al vacío, ¿eh?, en esa experiencia de la fe. ¿Y cómo cambiar nuestros ojos para poder ver más allá de la realidad de la apariencia y de la realidad experimental? ¿Cómo podemos abrir los ojos para descubrir a ese Jesús que ya se ha escondido? Pues como hizo Lucas, volviendo otra vez a él y a sus enseñanzas. Lucas vuelve a reflexionar en su comunidad sobre el Jesús que pasó por este mundo y sobre ese Jesús vierte lo que está pasando en su comunidad y va sacando sus enseñanzas nuevamente. O sea, en la escucha de la palabra. La escucha de la palabra dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad y luego la aplicación de esa palabra es muy importante. Claro, la comunidad debe ser como un lugar, podríamos decir, experimental para este mundo, donde se puede vivir realmente la fraternidad. A través, como hemos dicho, de la oración, de la misericordia, del perdón, del compartir. Todo eso, vivido en la comunidad, da como resultado el recuperar a Jesús otra vez. Oye, ¿qué significa o qué significado le das tú a esa expresión que él repite de aquella mañana al amanecer del primer día de la semana? ¿Por qué esa insistencia en hablar del amanecer del primer día de la semana? Porque llega algo nuevo, es la luz, la nueva luz que llega otra vez. La oscuridad de la muerte, Jesús muere en la oscuridad, podríamos decir. En Marcos es todavía más duro, en Lucas es menos duro, pero la muerte supone la oscuridad, pero la resurrección es el nuevo amanecer. No ha acabado todo, comienza de otra forma, pero comienza de nuevo. O sea que podemos comenzar a vivir de nuevo esta historia nuestra. Podemos comenzar sin olvidar las enseñanzas del Maestro, podemos comenzar de nuevo, porque son aplicables a todo tiempo y a todo lugar. Fundamentalmente a través de la escucha de la palabra, a través de la solidaridad y a través de la práctica del perdón, de la misericordia. No tanto de la justicia, sino mucho más. Mucho más de la misericordia. Mucho más. Pues Rafael, te agradecemos mucho este rato que hemos pasado. Nos has abierto los ojos, efectivamente, para descubrir un poco más a fondo en lo que es el Evangelio y la pasión de Jesús en Lucas. Nos has abierto los ojos a lo importante que es no olvidar nunca el hecho de la resurrección y que lo descubriremos sobre todo desde la pobreza y en los pobres. Muchas gracias. Pues gracias a ti, gracias a todos y nos vemos la próxima semana para tratar de ir ahí desvelando un poco la pasión de Jesús. La próxima semana será en el Evangelio de Juan. Hasta entonces.